Esta es la clase número 36 y está grabada el día 30 de abril de 2020. En esta clase vamos a hablar sobre el corrimiento al rojo y al azul. Recuerdan ustedes que en la clase pasada encontramos las ecuaciones que nos dicen cómo varía la longitud de onda de una radiación que está emitida por un objeto que se mueve. Y esas ecuaciones las teníamos en la clase anterior. Vamos a traerlas a la clase del día de hoy y son estas que están aquí. Vamos a copiarlas y nos las llevamos a la clase del día de hoy. Y ahí tenemos las ecuaciones del efecto Doppler relativista. Este es el efecto Doppler relativista. Muy bien, entonces ahí tenemos esas ecuaciones y cuando por ejemplo hablamos de galaxias externas siempre hablamos de una cantidad que se llama el corrimiento al rojo, y el corrimiento al rojo está definido de la siguiente manera. Se denota con la letra Z y está definido como la longitud que nosotros vemos cuando el objeto, la longitud de onda que nosotros vemos cuando el objeto se está moviendo con respecto a nosotros, menos la longitud que nosotros veríamos en el laboratorio o en reposo con respecto a nosotros. Todo esto dividido entre la longitud en reposo. Entonces, fíjense que ahí nosotros tenemos una ecuación que nos da el corrimiento hacia el azul y una ecuación que nos da el corrimiento hacia el rojo. Entonces, bueno, pues vamos a calcular. En general esto se llama el corrimiento al rojo, pero vamos a calcular el corrimiento al azul y el corrimiento al rojo, sustituyendo en esta ecuación estas ecuaciones de acá arriba. Entonces, pues vamos a hacer primero el corrimiento al azul y pues vamos a hacerlo en color azul. Entonces, el corrimiento al azul pues sería igual a la longitud en movimiento, que es la que nosotros tenemos ahí, gamma, por la longitud en reposo, por 1 menos beta, menos la longitud en reposo, y todo esto dividido entre la longitud en reposo. Entonces, fácilmente nosotros vemos que el corrimiento al azul, pues ahí se simplifica la longitud en reposo y nos queda que es igual a gamma por 1 menos beta menos 1. Si hacemos álgebra, pues nos va a quedar que esto es igual a 1 menos beta. Todo esto va a estar dividido entre la raíz de 1 menos beta cuadrada menos 1. Y si seguimos haciendo álgebra, pues esto nos va a quedar igual a 1 menos beta sobre la raíz de 1 menos beta por 1 más beta.
todo esto menos 1. Y entonces pues nos quedaría que el corrimiento hacia el azul nos va a quedar como la raíz de 1 menos beta sobre 1 más beta menos 1. Y eso sería el corrimiento hacia el azul. Ahí está. Ahí está la fórmula del corrimiento hacia el azul. Vamos a hacer ahora lo mismo para calcular la fórmula del corrimiento al rojo, y pues vamos a hacerlo esto en color rojo. Entonces el corrimiento hacia el rojo va a ser igual, de acuerdo a la fórmula que tenemos ahí, a esta fórmula que está aquí, a la longitud en movimiento menos la longitud en reposo sobre la longitud en reposo. Y entonces aquí tenemos la longitud en movimiento para el corrimiento al rojo. Entonces, bueno, pues vamos a escribirla abajo. Nos va a quedar gamma por la longitud en reposo de 1 más beta menos la longitud en reposo, todo esto dividido entre la longitud en reposo. ¿Está bien? Sí está bien. Sí está bien. Entonces la longitud en reposo se va a cancelar, y si hacemos el álgebra igual que hicimos el álgebra hace rato, pues nos va a quedar una fórmula parecida a la que tenemos para el corrimiento hacia el azul, y que nos va a quedar de la siguiente manera: 1 más beta dividido entre 1 menos beta menos 1. Y esta es la fórmula que nosotros obtenemos para el corrimiento al rojo. Fíjense que son muy parecidas las dos fórmulas. Lo único que ocurre es que en el corrimiento hacia el azul el signo menos va arriba y el signo más va abajo, y en el corrimiento al rojo el signo más va arriba y el signo menos va abajo. Entonces ahí tenemos nosotros la fórmula del corrimiento, que pues la vamos a escribir de la siguiente manera. El corrimiento, ya sea hacia el rojo o hacia el azul, va a estar dado por esta fórmula que voy a escribir ahí. Va a ser paréntesis 1 beta, cerramos el paréntesis, abajo 1 beta, cerramos el paréntesis, menos 1. Y entonces, si es corrimiento hacia el rojo, vamos a tener más y menos, y si es corrimiento hacia el azul, vamos a tener menos y más. Vamos a tener menos y más. Ahí está la fórmula del corrimiento hacia el rojo y hacia el azul, dada por esa fórmula que está ahí. Muy bien. Una cosa que quizás nos podría interesar encontrar es, pues, cuántos son los valores, cuál es el valor de la velocidad
dado un corrimiento al rojo específico. Entonces pues vamos a despejar la velocidad de esta fórmula que está aquí, y entonces para encontrar la velocidad vamos a escribir aquí para encontrar la velocidad, pues despejamos esta ecuación de aquí y pues nos va a quedar que z más 1 al cuadrado es igual a 1 beta y nos va a quedar más menos más. Ahí ya hicimos un paso del despeje. Pues vamos a continuar, vamos a despejar la beta, que es la velocidad. Entonces pasamos multiplicando el denominador y entonces nos va a quedar z más 1 al cuadrado, que multiplica a 1 beta, va a ser igual a 1 beta. Vamos a ponerle los signos apropiados. Entonces este queda menos aquí, este queda más aquí, y luego en azul nos queda más aquí y menos ahí. Bueno, entonces ahora vamos a desarrollar los términos de aquí. Nos va a quedar z más 1 al cuadrado beta por z más 1 al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 1 beta y vamos a ponerle los signos correspondientes. Aquí nos queda menos, aquí nos queda más, y luego en azul nos queda más y nos queda menos ahí. Bueno, vamos a seguir haciendo el despeje, ¿sí? Y entonces a la hora de hacer este despeje, pues nos quedan z más 1 al cuadrado beta por z más 1 al cuadrado, y luego pasamos beta de este lado y esto nos va a quedar igual a 1. Nada más vamos a tener cuidado de los signos. Aquí nos va a quedar signo menos, y este signo más pasa del otro lado, entonces este nos queda signo menos y pertenece al corrimiento al rojo. Y luego en azul nos queda este signo más, y este signo menos pasa del otro lado con signo más, pero también pertenece al corrimiento al azul. Entonces ahora pues vamos a escribir esta misma fórmula y nos queda beta por z más 1 al cuadrado. Beta, esto va a ser igual a 1 menos z más 1 al cuadrado. Y ahora vamos a poner los colores. Fíjense, aquí nos queda menos, aquí nos queda menos, y luego en azul nos va a quedar más y más. Ya casi tenemos despejada la beta. Vamos a factorizar beta y entonces nos va a quedar beta, que multiplica a z más 1 al cuadrado, 1 igual a 1 menos z más 1 al cuadrado, y vamos a poner los signos. Entonces nos queda aquí menos, y luego en azul nos va a quedar más y más. Y finalmente pues ya podemos despejar la beta, y entonces nos queda que beta
es igual a 1 menos z más 1 al cuadrado, y todo esto dividido entre z más 1 al cuadrado 1. Y vamos a ver qué colores nos queda. Nos quedaría aquí menos, menos, y en azul nos quedaría más, más. Vamos a ver. Pues parece que está bien. Parece que está bien. Entonces, cuando fuera corrimiento al rojo, nos tendríamos dos signos menos abajo, y entonces la velocidad pues nos daría algún valor, y cuando es corrimiento al azul tenemos dos signos más abajo y nos da entonces corrimiento al azul. Vamos a bajar esta fórmula un poco y luego vamos a ponerle un marco de color verde. Ahí está el marco de color verde para nuestra fórmula. Y entonces, si conocemos nosotros el corrimiento al rojo, utilizando esta fórmula, podemos nosotros calcular cuál es la velocidad del objeto que nos produce un corrimiento de esa magnitud. Ahora lo vamos a intentar hacer con unos cálculos. Muy bien, en la clase pasada calculamos el cambio de la longitud de onda de un rayo de luz que proviene de una fuente que se está moviendo con respecto a nosotros, y en esta clase calculamos lo que se define como el corrimiento al rojo o el corrimiento al azul. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver gráficas de estas ecuaciones y de estos resultados. Entonces, para hacer eso vamos a usar este programa que ya hemos visto anteriormente, que se llama MathCAD, y como dice ahí, lo primero que vamos a ver es el cambio porcentual de la longitud de onda en el efecto Doppler relativista. Para empezar vamos a generar un vector con los valores de las velocidades, ya sean velocidades de acercamiento o de alejamiento, y entonces empecemos con una velocidad de 1000 kilómetros por segundo. Esto dice que vamos a generar 299 valores de 0 a 298, y las velocidades van a ir, este es como un loop. Entonces la primera velocidad es cuando i vale 0, la segunda velocidad es cuando i vale 1, y así hasta llegar a 298. Entonces vamos a generar un montón de velocidades que, por ejemplo, aquí las podemos ver. Ahí están, empieza la velocidad 1 en 1000, 2000, 3000, 4000, y así se sigue durante 298 valores hasta que lleguemos a la 298ava velocidad, que van a ser 299.000 kilómetros por segundo. Muy bien. Luego definimos la beta, como usualmente se define. La beta va a ser una función de la velocidad, y es la velocidad entre la velocidad de la luz, que estamos tomando en este ejemplo como 300.000 kilómetros por segundo. Después definimos la gamma, que es 1 entre la raíz de 1 menos la beta al cuadrado. Ahí está escrita la gamma. Y entonces, de nuestra clase anterior, pues vemos cuál es el cambio porcentual de la longitud de onda cuando el objeto se está acercando, ¿sí? Entonces, si ven ustedes la fórmula que nosotros habíamos obtenido, es gamma por 1 menos beta menos 1. Y luego definimos el cambio porcentual de la longitud de onda cuando se está alejando, y si ven la ecuación es gamma por 1 más beta menos 1. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una gráfica
del cambio porcentual cuando el objeto se está acercando a nosotros en contra de la velocidad. Y entonces vean, si la velocidad es 0, pues el cambio porcentual va a ser 0. Pero a medida que va aumentando la velocidad del cambio porcentual, va, digamos, que va creciendo en valor absoluto, y el hecho de que nos salga negativo aquí quiere decir que la longitud de onda se va haciendo más corta, que es lo que esperamos en un corrimiento hacia el azul. Este es un corrimiento hacia el azul y eso está indicado por el color de la línea. Digo, no es que salga el color azul automáticamente. Yo le dije al programa que dibujara la línea de color azul porque yo sé que esto es un corrimiento hacia el azul. Entonces vean ustedes cómo estos son, para que sean porcentajes hay que multiplicarlos por 100. Entonces cuando vamos en una velocidad digamos como de 0.6 por 10 a la 5, o sea de unos 60.000 kilómetros por segundo, ya disminuyó la longitud de onda en un 20%. Cuando llegamos a, vamos a ver, a qué velocidad tenemos que ir para que disminuya un 50%, más o menos tenemos que ir a 180.000 kilómetros por segundo para que la longitud de onda disminuya en 50%. Y bueno, esta es la manera en que disminuye cuando el objeto se está acercando a nosotros. ¿Qué pasa cuando el objeto se aleja de nosotros? Bueno, pues cuando el objeto se aleja de nosotros tenemos esta gráfica. Y estos son porcentajes. O sea, vean ustedes cómo esto crece de una manera extraordinariamente rápida. Pero fíjense cómo tenemos que ir casi hasta 200.000 kilómetros por segundo para que el incremento porcentual de la longitud de onda sea más o menos de 2%. Para que sea de 10% tenemos que estar ya muy cerca de 300.000 kilómetros por segundo y ahí empieza a subir de una manera terriblemente grande. Y aquí el incremento es positivo porque la longitud de onda pues se hace más larga y por eso está eso indicado con el color rojo de la gráfica. Vamos a ver ahora cómo funciona el corrimiento. Si recuerdan ustedes de la clase, nosotros definimos el corrimiento hacia el azul de esta manera: 1 menos beta entre 1 más beta y todo eso menos 1, y el corrimiento hacia el rojo es la misma ecuación, nada más que los signos están intercambiados. Entonces vamos a hacer la gráfica de esta función en contra de la velocidad y la gráfica de esta otra función en contra de la velocidad. Y entonces este va a ser el corrimiento hacia el azul. Vean que el corrimiento hacia el azul es negativo y el comportamiento de esta curva pues es muy parecido al comportamiento del cambio porcentual en la longitud de onda. Vamos a ver cómo va el corrimiento al rojo, y el cambio, y también aquí se ve que es muy parecido al cambio porcentual de la longitud de onda. Este es el corrimiento al rojo. Vean que el corrimiento al azul es negativo, pero pues no llega a números mayores o menores que menos 1. En cambio, el corrimiento al rojo puede llegar a valores mucho más grandes. Aquí tenemos pues un valor de 20 y tantos. Y este último valor pues está en el valor de 299.000 kilómetros, pero si seguimos aumentando la velocidad, esto va a aumentar más y más y más, y eventualmente va a llegar a ser infinitos. Eso lo podemos ver de la ecuación. Fíjense, es la ecuación que nos define el corrimiento al rojo. Si la velocidad es igual a la velocidad de la luz, beta es igual a 1. Entonces 1 menos 1 es 0. Entonces este término va a tender a infinito cuando la velocidad tiende a la velocidad de la luz. Muy bien.
Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, si nosotros sabemos el corrimiento hacia el azul o el corrimiento hacia el rojo, pues cuál es la velocidad a la que se está moviendo el objeto del cual estamos recibiendo esa radiación. Aquí lo hice de dos maneras. Primero, estas son las ecuaciones que nosotros encontramos al despejar la velocidad de la ecuación del corrimiento y esas curvas están graficadas aquí con los puntos verdes, pero están corridas hacia abajo 10 a la 5, o sea, están corridas una división, porque si salen encimadas, pues no se ve. Y esta curva, bueno, es nada más la curva de los datos de velocidad y de corrimiento al azul que ya teníamos anteriormente. Y bueno, lo único que quiero que vean es que los datos que teníamos están totalmente de acuerdo con la fórmula que nos calcula la velocidad. Acuérdense que aquí estas dos curvas deben salir encimadas, pero si salen encimadas no se nota una, no se puede diferenciar una de la otra, y por eso es que corrí las correspondientes a la fórmula hacia abajo por 10 a la 5 unidades. Y esto corresponde al corrimiento al azul, y esto de acá corresponde al corrimiento al rojo. Vean, a medida que aumenta el corrimiento al rojo, aumenta la velocidad, y ya un corrimiento al rojo de 10 ya casi estamos moviéndonos a una velocidad igual a la velocidad de la luz. Bueno, espero que esto les haya dado alguna intuición sobre el efecto Doppler relativista y sobre el corrimiento al rojo. Les agradezco mucho que hayan venido a esta clase y nos vemos la clase próxima.